17 de abril del 2024 y estaremos cubriendo mucha información el día de hoy acerca de la extensión de Medicaid 1115 del estado de Oregon. Algunos consejos para el seminario antes de comenzar. Pueden utilizar la función del chat para enviar sus preguntas. También tendremos espacio al final del seminario para responder algunas preguntas, pero las pueden ir haciendo conforme vayamos cubriendo el contenido. Este seminario está siendo grabado y se compartirá en nuestra página para que lo puedan ver de nuevo o compartir con compañeros. Para ver subtítulos en directo, puede oprimir el botón CC ubicado debajo de la pantalla. Y para obtener la guía de interpretación en vivo, puede oprimir también el botón de interpretación localizado también abajo de la pantalla. Y antes de comenzar, vamos a lanzar una encuesta para el grupo. Si nos pueden hacer saber de qué condado nos están viendo el día de hoy. Queremos saber de de dónde nos están mirando. Bueno, y podemos lanzar la próxima encuesta, por favor. Y déjenos saber dónde, am, en qué área de trabajo se localizan. Am, estoy mirando algunas de las las respuestas de los condados que están aquí el día de hoy. Parece que tenemos varios condados aquí representados el día de hoy. Ok, muchas gracias por contestar la pregunta sobre los sectores de trabajo. Y con esto voy a continuar con la presentación del día de hoy. Mi nombre es Yami González y trabajo para la Autoridad de Salud de Oregon. Esta es nuestra agenda del día de hoy. Para comenzar, haremos un historial de la extensión 1115. Am, Cubriremos la trayectoria del proveedor y cómo se mira el proceso para ser un proveedor de estos beneficios de la extensión 1115. Y también tocaremos un poco sobre los fondos de desarrollo de capacidades comunitarias, conocidos como CCBF por sus siglas en inglés. Y comenzando con el historial de la extensión, esta información nos gusta cubrirla al principio de cada seminario para asegurarnos que todos tengamos esa información, esa base de información al mismo nivel. Y para comenzar, el Plan de Salud de Oregón es el Programa Nacional de Seguro de Salud Público para Familias. Aquí en Oregón lo llamamos OHP por sus siglas en inglés. Es un seguro médico que es gratis, disponible para niños, adolescentes y adultos que viven en Oregón y cumplen con los requisitos de ingresos y otros requisitos para calificar. El plan de salud de Oregón se puede solicitar en cualquier momento del año. Una extensión de Medicaid, específicamente esta extensión. Las extensiones, cada estado tiene que seguir un plan único del programa de Medicaid, en el cual debe de adherir a estándares determinados por el gobierno federal. Cada vez que hacemos esta renovación de
de plan, los estados pueden pedir permiso al gobierno federal para poder cambiar algunas de las reglas de Medicaid o cambiar algunas de las formas en las cuales hacemos cosas o los beneficios que proveemos aquí en el estado. Oregón hizo esto el año pasado, y es donde nació nuevo, este nuevo extensión llamada 1115. En esta extensión pudimos pedir algunas flexibilidades para cubrir necesidades sociales relacionadas con la salud y estas necesidades sociales relacionadas con la salud, como les estamos llamando HRSN por sus siglas en inglés, son necesidades sociales y económicas que impactan la habilidad de un individuo para mantener su salud y bienestar. Esto puede incluir cosas como vivienda y servicios públicos, económicos, al igual que transporte accesible y confiable y acceso a alimentos saludables. Los servicios de HRSN de Oregon, en los cuales nos estamos enfocando en esta extensión 1115, son apoyo a la vivienda, apoyo nutricional, necesidades relacionadas con el clima y involucración y participación comunitaria. Y para estas necesidades sociales relacionadas con la salud, vamos a cubrir el día de hoy cómo se ve la trayectoria del proveedor y cómo ustedes, al ser organizaciones comunitarias, pueden, ah, cómo pueden ser socios con nosotros para poder proveer estos servicios a nuestros miembros. La experiencia del proveedor de necesidades sociales relacionadas con la salud se mira así en unos cortos 4 pasos. Individuos y organizaciones pueden inscribirse para poder brindar servicios de HRSN a miembros elegibles del Plan de Salud de Oregon, ya sea miembros inscritos en la tarjeta abierta del OHP, a organizaciones de atención coordinada, conocidas como CCOs o ambas. am, y cubriremos un poco más en detalle los 4 pasos para que usted pueda informarse de cómo quizás pueda ser usted un proveedor de estos servicios, ya sea si su organización actualmente ofrece servicios de clima, ofrece servicios de vivienda, servicios nutricionales, o si quizás quiere ser un proveedor para ayudar a hacer alcance a estos miembros que quizás califiquen para estos servicios de necesidades sociales relacionadas con la salud. El primer paso habla de cómo inscribirse para ser un proveedor de HRSN. Para inscribirse para ser un proveedor a través de la tarjeta abierta del OHP, aquí puede encontrar información sobre cómo solicitar ser un proveedor. Tenemos unos formularios que están aquí en el enlace de nuestra página web para la inscripción de proveedores. También tenemos un número de teléfono donde puede llamar y obtener más información acerca de cómo comenzar el proceso de inscribirse como un proveedor de tarjeta abierta del OHP. Para inscribirse a una organización de atención coordinada o CCO, se puede poner en contacto con la CCO en su región o en su zona para saber cómo solicitar ser proveedor en esa CCO específicamente. El segundo paso es obtener referencias y brindar estos servicios de HRSN. Am, por ejemplo, para los servicios de participación y alcance, los proveedores pueden
ayudarnos a motivar a las personas a iniciar el proceso de solicitud. También pueden ayudar a las personas a completar y enviar los formularios para la solicitud de estos servicios a su plan de salud. También al inscribirse a ser un proveedor de participación y alcance, puede ayudarnos a ayudar a las personas con el proceso de apelación o comprobar si califican para servicios similares si es que les niegan los servicios a través de los fondos de HRSN. Para los servicios de clima, una vez que los proveedores reciben una referencia, pueden informar al plan de salud por correo electrónico si pueden o no cumplir la solicitud. Ah, También pueden ponerse en contacto con personas para brindar o coordinar la entrega de servicios o de equipos, y ayudar con reparaciones y reemplazos cuando sea necesario. Esto es específico para los servicios de clima y también los servicios que los proveedores am, vayan hacer. Obviamente depende en el tipo de beneficio que estemos hablando. Por ejemplo, los servicios de clima se van a mirar diferentes que los servicios quizás de vivienda, o al asistir miembros con los servicios de nutrición. Am, es una muy buena nota que hacer aquí. El tercer paso, obviamente, cuando es un proveedor y nos está ayudando a hacer este trabajo con este nuevo beneficio, es importante que reciba, obviamente, recompensa por hacer este trabajo. Cuando se trabaja con la tarjeta abierta del OHP y está usted asistiendo a miembros que tienen la tarjeta abierta, usted enviaría la factura de los servicios a nuestro contratista de OHA, por el nombre Aguin. La factura se mandaría por correo electrónico, correo postal o por portal seguro de transferencia de documentos en línea. Am, Usted puede corregir la factura y reenviarla si es necesario, si quizás ocurrió un error, o necesita cambiar alguna información. Y también se puede utilizar el portal web para enviar preguntas o sugerencias debido a este proceso de mandar facturas de pago. Cuando se trabaja con una organización de atención coordinada o CCO, usted enviaría la factura directamente a la CCO y usted recibiría el pago en 30 días siguientes después de que envió la factura a la CCO. Y al igual, también se pueden hacer correcciones a la factura si es que es necesario. El último paso es seguir afiliado con nosotros en este proyecto o cancelar su afiliación si es que lo desea. Para la tarjeta abierta del OHP, la Autoridad de Salud de Oregón notificará al proveedor por correo para comprobar y actualizar información. La inscripción para ser un proveedor de tarjeta abierta del OHP se confirma cada 5 años. Si desea cancelar su inscripción de proveedor, puede mandar un correo electrónico al correo electrónico que aparece aquí en la pantalla con una carta firmada que indique que desean finalizar su inscripción como proveedores. Para las CCOs, las CCOs también notificarán a los proveedores para confirmar su inscripción, y los proveedores también pueden ponerse en contacto directamente con la CCO para cancelar su inscripción si es que ya no desea ser un proveedor de estos servicios.
En estas próximas 2 páginas tenemos unos consejos útiles y recuerden que tendrán toda esta información, al igual que la grabación de este seminario, disponibles en la página web. Am, pero estos son algunos consejos para los proveedores que desean trabajar con la tarjeta abierta del OHP. Am, Tenemos unos materiales de entrenamiento que hablan un poco más en detalle sobre cómo inscribirse para ser proveedor. Y tenemos aquí un enlace donde puede encontrar esos materiales de entrenamiento. También tenemos más información sobre las actividades que cumplen los requisitos para poder mandar facturas sobre las actividades de participación y alcance comunitario. Los proveedores de participación y alcance pueden facturar hasta 5 horas por cada miembro en los servicios climáticos cada 36 meses. Sabemos que hay muchas organizaciones que actualmente nos ayudan en una base de diferentes programas a hacer alcance a los miembros del OHP acerca de diferentes programas que tenemos. Entonces sabemos que hay muchas personas que quizás ya están haciendo este trabajo y con estos nuevos beneficios, esas organizaciones pueden mandar facturas y recibir pagos por hacer ese tipo de trabajo si se inscriben a ser proveedor. Y como miran aquí, para los servicios climáticos hay ciertas horas que se pueden facturar y se mirará diferente para el resto de los beneficios que vienen en los próximos meses, al igual que el próximo año, incluyendo los servicios de vivienda y los servicios de nutrición. Pueden los proveedores actualizar la información de contacto para recibir comunicaciones a cualquier tiempo. Tenemos un formulario, la forma OHP 3972, donde pueden los proveedores actualizar su información de contacto para recibir información directamente del equipo de tarjeta abierta de OHP. Y otros consejos específicos a las CCOs y los proveedores que trabajan con las CCOs. Si un proveedor ya está inscrito como proveedor del OHP o proveedor de tarjeta abierta del OHP y ya tienen un número de identificación de Medicaid, esto acelera el proceso para poderse inscribir a ser proveedor de las SOs. Am, entonces, es algo muy bueno, un paso menos que tienen que tomar. También algo muy importante que queremos comunicar es que sí es posible que los proveedores trabajen con varias CCOs. Sabemos que hay unos condados y unas áreas en las que hay múltiples CCOs que cubren esa región o ese condado. Y sí es válido trabajar con múltiples CCOs. Solo es completar el proceso de inscripción con cada CCO. Se tiene que inscribir con las CCOs por separado, pero sí es posible si su organización se indica en un lugar que es cubierto por varias CCOs, es posible contratar con cada CCO para poder ser proveedor de estos servicios. Facturar actividades de participación y alcance comunitario es igual el proceso que los proveedores de tarjeta abierta. Igual pueden mandar esas facturas para los servicios climáticos 5 horas por miembro cada 36 meses y como dije anteriormente, esto también va a cambiar para los demás servicios que vienen.
Entonces, aquí voy a pausar un poco, para, ver si hay algunas preguntas, sobre lo que hemos cubrido hasta ahorita. ¿Qué preguntas tienen sobre la trayectoria del proveedor de HRSN? ¿Qué pasos o actividades pueden resultar difíciles para las personas? Viendo que ya cubrimos los 4 pasos, ¿cuál es la parte difícil o qué piensan que puede ser alguna dificultad, para las personas que estén, interesados en ser proveedores, o qué tipo de información y recursos, pueden ayudar a las personas. Y pueden, Ah, ya, ajá. Yami, ¿me escuchas? Soy Katia del Beaverton Resource Center. Hola, Katia, sí te escucho. Ok, te las voy a decir en voz porque ahora sí tengo muchas. Muchas gracias por todo lo que nos estás explicando, porque todas estas, o sea, lo que me estás explicando es mucha información muy buena, pero me ha hecho tener muchas más preguntas. Primero que nada, el número de identificación de Medicaid. ah, Creo que es la primera vez que como o sea, como CBO, yo escucho eso. Entonces, si me puedes explicar un poquito más de ese. Sí, claro. El número de proveedor de Medicaid, es una numeración que las CBOs o las, organizaciones comunitarias reciben, al inscribirse a ser proveedor para los miembros del OHP. Es muy común, hay veces que una organización, comunitaria, quizás, y no sé cuál es el caso para tu organización, pero hay veces en que tenemos, personas quizás que son, asistentes del OHP que trabajan con el programa de CPOP, y ayudan a personas a completar las solicitudes, pero quizás no están recibiendo, pago a través del Estado o quizás, para los otros servicios que las organizaciones están haciendo, no están recibiendo pago del Estado. Entonces, cuando una organización se inscribe para ser un proveedor, es cuando tienen acceso a mandar facturas, al Estado, y es cuando en el registro del Estado asignamos un número de Medicaid para esas organizaciones o proveedores. Am, eh, Entonces, en el caso de nosotros, por ejemplo, que recientemente, o sea, muy recientemente, te estoy hablando de 2 semanas quizás o una semana, 2 semanas más o menos, firmamos con CIPO para Healthier Oregon. Es posible que ya tenemos este número, ¿cierto? Esa pregunta, de hecho, no la sé, la respuesta no la sé, pero la estamos apuntando, y quizás, puedo, Yami, yo puedo contestarla al ayudar, final. Oh, perdón por interrumpir, pero es diferente lo que uno hace por medio de CPAP y con esto, porque con CPAP y Healthier Oregon están ayudando a inscribir a gente en el plan de salud de Oregon, mientras esto es como registrar a una organización, como lo que puse en el chat, para poder pagarles para proveer estos servicios de HRSN, lo cual es diferente y distinto a lo de Healthier Oregon. Entonces, Tania, si te estoy entendiendo bien, es probable entonces que entonces a lo mejor no la tengo, ¿verdad? Sí, Tendríamos que tramitarlo, sí, es ¿cierto? diferente, sí. Ok, got it. Tengo más preguntas, pero voy a dejar si otros compañeros tienen otras preguntas y si no, yo sigo porque tengo varias más.
Katia, Ok. creo que adelante. Ok. La otra es para registrarse, ¿sabes si para registrarse como proveedor de HRSN hay ciertos requisitos específicos, como por ejemplo tener en el staff CHWs o que nuestros empleados ya tengamos OHP Assisters certificados o ya ser grantees con OHA de alguna otra manera? Sí, y esa es una muy buena pregunta y sí hay algunos requisitos, pero no es necesario tener suficientemente staff o siquiera tener ya ser grantee de otro programa de OHA, porque es totalmente en una forma diferente. Lo único es que si su organización, por ejemplo, ya está proveyendo servicios o ayuda relacionadas con el clima, con la vivienda, con la nutrición, eso ya es mucha ayuda. O si su organización ya hace ese alcance a los miembros del OHP para informarles sobre estos beneficios que están disponibles, con eso es suficiente. No hay ningún requisito adicional ni hay ninguna cantidad de CHWs que se tienen que tener o de personal que se tiene que tener. Cuando usted aplica para ser proveedor, ahí es donde obtenemos información sobre su organización, qué tipo de trabajo ya están haciendo, y también ahí ayudamos. Tenemos, de hecho, fondos disponibles para ayudar a las organizaciones a capacitarse para poder ser proveedores. Entonces, si hay, por ejemplo, su organización no tiene la tecnología disponible para poder mandar las facturas a la CCO o a la tarjeta abierta, tenemos fondos disponibles que pueden ayudar a su organización a prepararse para ser un proveedor. Entonces, en corto, no requisitos adicionales, sino que solo queremos ayudar y queremos ayudarlos a ustedes a prepararse para poder ser un proveedor. La otra es, pues, si hay alguna razón por la que un CCO pudiera rechazar una solicitud. Y esa pregunta se la estamos mandando a nuestras expertas que están aquí en la llamada. Katia, Entonces, perdón por interrumpir, pero ¿podría aclarar la solicitud para ser un proveedor o la solicitud para pedir los beneficios? No, para ser un proveedor. O sea, Gracias. ahora sí que pensando en que a la hora que voy a aplicar como proveedor, obviamente quiero aplicar como proveedor de o sea, yendo a la segura. Entonces, si hubiera alguna razón para que el CCO me rechazara, pues ahora sí que prepararme para que eso no pase, ¿no? ok, y Katia, nuestra experta aquí en la línea, dice que las CCO sí pueden sí pueden quizás negar la solicitud para ser un proveedor con ellos, porque pueden escoger si quieren contratar con su organización o no, pero siempre las organizaciones pueden también aplicar para ser proveedor a través de la tarjeta abierta. Am, entonces, eso sí es algo que es posible, pero la verdad, creo que
que es especialmente en este tiempo donde este programa es nuevo, estos beneficios son nuevos. Creo que en verdad las CCOs, al igual que la Autoridad de Salud de Oregon y el programa de la tarjeta abierta, creo que la verdad queremos la mayor cantidad de proveedores que podremos tener. También dice nuestra experta que alguna otra razón por la cual quizás nieguen esta aplicación es si su organización es excluida es excluida para participar en el programa de Medicaid, pero eso solamente pasa si la organización o la persona ha cometido alguna violación de reglas o algún tipo de fraude. Y, por ejemplo, la otra es con respecto a los pagos. Los pagos, digamos, hay por parte del Estado, está controlando o está manejando como la misma cantidad de pago a los proveedores dependiendo si son con Open Card o sea, con carta abierta o con CCO, ¿el pago es el mismo? Creo que la respuesta de eso es que sí, el pago es igual, pero estoy confirmando con los expertos aquí en la llamada. Un momento. Muchas buenas preguntas, Katia. Muchas gracias por preguntarlas. Y en lo que obtenemos respuesta a esa pregunta, ¿hay alguna otra pregunta o alguien más tiene alguna otra pregunta que podemos contestar? Si yo estoy entendiendo, o sea, más o menos en tu presentación contestaste la pregunta siguiente, pero quiero aclarar que entendí correctamente, ¿verdad? Creo que dijiste, cada CCO tendrá su proceso administrativo diferente, por lo cual en algún momento dado las facturas que nosotros tengamos que emitir a ellos en caso que manejemos dos CCOs, por ejemplo, aquí en el área de Portland, que hay dos CCOs, pudieran ser que el proceso de facturación con ellos o las facturas sean diferentes, ¿cierto? Ah, O hay como un template que el Estado está manejando y vamos a tener que facturar todos igual. Sí, sí hay como un template que la Autoridad de Salud de Oregón ha hecho. Hemos proveído como una guía para las CCOs para que la usen, pero sí es probable que se mire el proceso un poco diferente para cada CCO debido a su propio proceso y cómo hacen ellos los pagos de su lado. Y todo eso. Entonces, se va a mirar quizás similar el proceso en diferentes CCOs, pero también puede que sea un poco diferente a la misma vez, solo porque son diferentes organizaciones. Y ya obtuvimos confirmación de que es correcto. El pago para los servicios de HRSN, necesidades sociales relacionadas con la salud, son los mismos. El pago es el mismo, ya sea si el servicio es a través de la tarjeta abierta o de la CCO. Ok, y ahora sí fueron todas mis preguntas. Disculpen, compañeros, si me robé el micrófono mucho. No, la verdad fueron muy buenas preguntas, preguntas que creo que
ayudarán al resto de las personas aquí en la llamada, al igual que las personas que quizás miren esta grabación después. Entonces, muchísimas gracias, Katia. Y pueden seguir haciendo sus preguntas en el chat mientras continuamos. Cambiando un poco de tema, ahora hablaremos sobre algunas actualizaciones sobre los fondos de desarrollo de capacidades comunitarias. Esto es, creo que toqué un poco en este tema previamente. Son fondos que tenemos disponibles para ayudar a las organizaciones a prepararse para ser proveedores de estos servicios, y esta solicitud ya está abierta para que apliquen. Se abrió el 1 de marzo y cerrará el 31 de mayo. Y sí, creo que ya cubrí todo, todo esto. Son fondos que estamos otorgando para esas organizaciones que desean brindar servicios de HRSN a los miembros del OHP. Estos fondos están siendo distribuidos a través de las CCOs. Entonces, para aplicar para estos fondos se tienen que aplicar directamente con la CCO para poder acceder estos fondos. Se pedirá a las CCOs que informen al Estado sobre los aspectos claves que servirán de base para los años siguientes de estos fondos. Tendremos más oportunidades para aplicar para estos fondos para los diferentes servicios que vienen el próximo año también. Estos son algunos de los usos permitidos para estos fondos, si es que son otorgados a su organización. Como dije, los pueden usar para tecnología, para nuevos sistemas de facturación, los pueden usar para desarrollo de prácticas comerciales u operativas, ya sea diseño de nuevos procesos de trabajo, también para el desarrollo del personal, ya sea para hacer más, quizás, más educación para su personal, para poder capacitarlos para poder hacer este tipo de trabajo, para poder mandar facturas, para poder comunicarse con los miembros, con la CCO. Se puede usar para ese desarrollo del personal, y también se puede usar para el alcance de educación y participación. Por ejemplo, lanzar una nueva iniciativa de aprendizaje colaborativo. Y repito, estos fondos en verdad los queremos usar para ayudarlos a ustedes y a sus organizaciones a prepararse para poder ayudarnos a distribuir estos nuevos servicios. Estos son Yami, algunos. perdóname que te interrumpa y no sé si puedo preguntar ahora o me espero al final. ¿Sí? No, pregunta. Ahorita que decías de los fondos para el entrenamiento del personal, ¿esto es lo mismo a lo que te referiste anteriormente con respecto a que ustedes pueden ayudar a la organización a preparar para que la organización pueda ofrecer los servicios? Eso es correcto. O sea que, por ejemplo, si yo ahorita quisiera tener esa capacitación, pero no he aplicado para el grant, no podría tener esa ayuda. Correcto. Sí, eso es correcto. Porque Creo que me hace pensar, o sea, déjame te explico por qué hago la pregunta. Porque creo que son dos cosas diferentes, ¿verdad? Y una es el ser proveedor, ¿verdad? Y aplicar para ser proveedor, que es lo que ya habíamos platicado anteriormente, ¿sí?
Pero si para aplicar para ser proveedor no tengo, o sea, necesito que me ayuden a entrenar a mi personal, entonces tengo que llenar la solicitud para el grant antes para poder aplicar como proveedor. Eso es correcto. Y estoy verificando, pero creo que sí, lo estás entendiendo bien. Puedes solicitar estos fondos antes para prepararte para poder ser un proveedor. Pero estoy obteniendo esa confirmación. Okay. Y de alguna manera esto, ahorita en lo que te contestan, es, o sea, una pregunta de seguimiento. Quizás recordarles, hace unos 2 o 3 webinars que tuvimos, yo hice una pregunta, o sea, ustedes hicieron más bien una pregunta de qué apoyos necesitábamos nosotros. Y yo precisamente hice la sugerencia o la petición de si se podía, que a mí me gustaría que hubiera de algunos talleres o alguna manera de que se nos pudiera ayudar a las organizaciones que somos más pequeñas para poder aplicar para los fondos, ¿verdad? Quizás quitando esta, digamos, desventaja que en algún momento nos enfrentamos con organizaciones que son mucho más grandes, que tienen más fondos y que en muchas ocasiones tienen incluso los fondos para pagar a despachos externos para que les escriban los grants. Entonces, siempre vienen ganando las mismas organizaciones grandes y las pequeñas están en esa desventaja. Entonces, volvemos, ahora sí que lo considero como que es este círculo, ¿verdad? Si no tenemos los fondos para entrenarnos, nunca vamos a poder ganar ese gran, entonces nunca vamos a salir de ahí, porque entonces siempre el pez grande se va a estar llevando el fondo. Y sabes, Katia, ese es un comentario que lo hemos escuchado muchas veces en este seminario web, al igual que en el seminario web que se lleva a cabo en inglés y en otros espacios también. Y es algo que sí hemos estado escuchando mucho y que en verdad sí lo estamos recibiendo y estamos tratando de formular y crear espacios, así como dices tú, para poder ofrecer esa ayuda, esos recursos, esos talleres para esas organizaciones que quizás sí no tienen un experto en grants, que pueden de verdad usar esa extra ayuda para poder acceder a estas oportunidades y estos nuevos fondos. Sí, recibí clarificación sobre la pregunta anterior y quiero corregir lo dicho. Habíamos dicho que sí se puede, yo había dicho que se podía solicitar estos fondos de capacitación primero antes de ser un proveedor, y de hecho es al revés. Entonces, si quiero hacer eso claro, se puede, oh, perdón, otra clarificación. Se puede hacer, olviden todo lo que acabo de decir. Sí se pueden solicitar estos fondos de CCBF para, por ejemplo, para aprendizaje o talleres o tecnología. Se pueden solicitar aunque no sean proveedor. Entonces, Katia, si estabas entendiendo correctamente la primera vez, puedes solicitar estos fondos para prepararte para ser un proveedor y no dependen, al recibir estos fondos, no depende en que seas o no seas proveedor. Puedes obtener estos fondos sin antes completar la solicitud de proveedor. Entonces puedes hacer esto primero para capacitar y ya después aplicar para ser proveedor. ¿Ya me podría decir algo? Sí. Sí, gracias. Y quería también a lo que dijo Katia de que las organizaciones pequeñas necesitan fondos para poder acceder a estos beneficios.
El propósito del CCBF, de estos fondos, es precisamente para eso, para ayudar a esas organizaciones más pequeñas que aún no están preparados o no tienen los recursos para poder ofrecer estos servicios de HRSN, y es para ayudarles a prepararse para poder hacer eso. Si necesitan comprar equipo tecnológico o si necesitan dar esas capacitaciones para su personal, todo eso los puede preparar para poder ofrecer los servicios de HRSN y así am, poder ofrecer los servicios. Entonces, estos fondos son para eso, para estas organizaciones que aún no están preparadas. Y también para solo decirlo una vez más, de que pueden aplicar pueden aplicar para estos fondos primero o también pueden aplicar para ser un proveedor de HRSN. No importa la orden, lo pueden hacer cuando quieran. Muchas gracias, Tania, por esa clarificación adicional. Sé que nos confundimos ahí un poco, pero muchas gracias por esa extra confirmación que obtuvimos. Am, con eso vamos a seguir con el resto de la información. Aquí tenemos la página, en el enlace, la página web del CCBF, donde pueden encontrar más información sobre los fondos. También hay información ahí de cómo contactar a la CCO y quién es la persona de contacto en la CCO que está manejando estas aplicaciones de CCBF. Y también pueden mandar un correo electrónico a la Autoridad de Salud de Oregon aquí. Estamos contestando cualquier pregunta que sea relacionada con CCBF. Recordatorio, estas aplicaciones ya están disponibles para las organizaciones que desean aplicar para estos fondos y cierran el 31 de mayo. Aquí solo miramos una gráfica de las fechas y el plan de la solicitud y el pago de los fondos. Miramos ahí donde está la estrella, estamos en abril, estamos entre medio del proceso de aplicaciones. Las aplicaciones cierran a finales de mayo y miramos más abajo en la gráfica que en agosto se mandará la notificación de fondos a esas organizaciones que fueron otorgados estos fondos. Se mandará la primera notificación en agosto, la segunda notificación de fondos a mediados de septiembre, y también miramos que tendremos más oportunidades de fondos a través de CCBF en el 2025. Y hemos llegado a nuestra sección de preguntas y respuestas. Hemos tenido muy buenas preguntas el día de hoy. Pero sí, ahora abriré para preguntas adicionales o algunos comentarios. ¿Qué información más necesitan de nosotros, de este proceso, de lo que sea? Katia, miré tu emoji ahí en el chat y me hizo reír. Y no, las preguntas son buenas. Sigue haciéndolas, por favor. Y sí recibí una pregunta yo también en el chat y dice que si esta sesión estará
disponible en el futuro. Sí, el seminario ha sido grabado y lo pondremos en nuestra página web para que lo pueda acceder, lo pueda mirar de nuevo. Y al igual que pues compartir con alguna otra persona que quizás no pudo asistir el día de hoy. Todos los materiales, al igual que la presentación, estarán disponibles en nuestra página web. Y Tania, si puedes poner nuestra página web ahí en el chat, por favor. Sí, claro, un momento. Muchas gracias por poner esos enlaces. Bueno, mientras quizás escriben sus preguntas o piensan en sus preguntas, nos moveré a la conclusión del seminario, pero obviamente aquí compartiremos nuestros correos electrónicos para que si quizás tienen una pregunta o al rato cuando ya estén a punto de cerrar los ojos para dormir, se acuerdan de alguna pregunta que quizás no preguntaron el día de hoy, por favor nos las mandan por correo electrónico y estaremos felices de contestarla. Nuestras próximas sesiones es el 19 de junio del 2024 y el 15 de mayo. Hacemos los seminarios en inglés y en español. Aquí van a tener estos enlaces disponibles de nuestros recursos de la extensión y necesidades sociales relacionadas con la salud. Tenemos muchos recursos buenos. Tenemos un boletín que se manda bisemanal, donde pueden recibir la actualización más reciente sobre estos programas. Tenemos recursos muy buenos como la trayectoria del miembro y la trayectoria del proveedor que cubren los pasos, cómo se mira la experiencia para los miembros que están quizás solicitando un aire acondicionado a través de los servicios climáticos que tenemos disponibles. Tenemos una página con las tarifas de los servicios. La página web obviamente tiene muchísima información y como les digo, tienen disponibles estos enlaces ahí. Y aquí está nuestro correo electrónico, donde nos pueden mandar cualquier tipo de pregunta, algún comentario, algún pensamiento que se les vino a la mente después de que concluyamos el día de hoy. Y también ahí están los enlaces para recibir esos boletines. Y con esto les doy muchas gracias por su colaboración, por asistir al seminario el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí, por querer informarse más sobre estos nuevos programas. Gracias por ayudarnos a poder hacer una diferencia en la vida de los miembros del Plan de Salud de Oregon. La verdad no lo pudiéramos hacer si no fuera por ustedes. Entonces les agradezco mucho su asistencia y nos vemos en el próximo seminario.